Hola, hola, muy buenos días para todos mis estudiantes y padres de familia del grado cuarto. Como ustedes ya saben, soy la profesora Daniela Peláez, su docente de lengua castellana, y me encuentro por acá nuevamente para explicarles cómo se hace el desarrollo de la guía número 2 de español. Como ustedes ya saben, en esta parte o muchos padres de familia ya tienen mi número de celular con el cual se pueden comunicar conmigo, ya sea porque tienen alguna inquietud, alguna duda, necesitan una asesoría, se pueden comunicar conmigo que con mucho gusto los voy a atender. Me pueden llamar por teléfono y me pueden escribir por WhatsApp siempre y cuando sea también en los horarios estipulados. Entonces espero pues que esta guía sea muy productiva, que me pregunten cuando tengan dudas. He visto que muchos entregan las guías con algunos errores o con actividades que no hacen seguramente porque no entendieron, pero en ningún momento se comunicaron conmigo a preguntarme o a que les explicara. Por favor, no les dé pena, que igual esa es la labor que nosotros tenemos como docentes, y la idea es que los estudiantes aprendan. También sé que muchos padres de familia no pueden estar pendientes todo el día de sus hijos, pero saquen al menos un tiempito en la noche o en la mañana para que les vayan revisando los trabajos, cómo han avanzado ellos, y que sí hagan todos los puntos de los talleres. Entonces continuemos. La guía anterior había sido una guía de repaso, algunos tuvieron como dificultades en este punto, entonces esa era como la manera de resolverlo para que ustedes ya pues en sus guías lo miren. Los temas que vamos a trabajar son las categorías gramaticales, el cual comprende el artículo, el sustantivo y el verbo. Listo. Entonces recuerden leer muy bien todas las instrucciones, realizar la actividad de exploración de conocimientos previos, que si bien no tiene una nota dentro del taller, se tendrá en cuenta que la desarrollen, y eso sumará o quitará también calificación en la calificación final. Y esta actividad la deben hacer los estudiantes sin consultar en ninguna página o con nadie, la deben hacer solitos. Como les digo, no les voy a calificar como tal si la tienen buena o mala, pero sí que la hagan. Entonces empecemos a ver las categorías gramaticales. El sustantivo es una de ellas, que también lo vimos el año pasado, pero entonces esta vez lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Entonces les debe ir muy bien porque ya deben saber qué son los sustantivos. Son esas palabras que nombran a personas, animales, cosas, lugares o sentimientos. Todas esas palabras son sustantivos. Por ejemplo, Andrés, Juan, Luis, perro, gato, león, silla, mesa, lapicero, Antioquia, Maceo, Colombia, amor, tristeza y alegría. Todos esos son sustantivos. Existen varias clases de sustantivos, pero vamos a ver las más reconocidas o las más comunes, ¿cierto? Nosotros ya habíamos trabajado los sustantivos comunes y propios, pero en esta ocasión vamos a conocer más. Recordemos entonces que los sustantivos comunes las primeras son los sustantivos comunes y propios. Los comunes son los que nombran personas, animales, cosas, lugares o sentimientos, refiriéndose a sus cualidades generales, es decir, sin distinguirlos del resto de la clase. Es decir, por ejemplo, un sustantivo común: niño, adulto, lápiz, cuaderno, perro, charco, amor, ¿cierto? No lo estamos distinguiendo de nadie. Y los sustantivos propios, que son los que nombran personas, también personas, animales y lugares, pero ya sí los distinguen de los demás. ¿Y cómo los distinguen de los demás? Cuando se les da un nombre propio. Entonces, por ejemplo, yo acá en los sustantivos comunes digo niño. ¿Cómo se me convierte en un sustantivo propio? Cuando yo digo que ese niño se llama Pedro. Lo mismo adulto, es un sustantivo común. Cuando se me convierte en propio, cuando yo digo que ese adulto se llama Juan. Y así sucesivamente. Pasa mucho con los animales, que así tenga un nombre propio piensan que es un sustantivo común porque es un animal. No, si yo digo perro,
es un sustantivo común, pero si yo digo que ese perro se llama Rocky o Toby, es un sustantivo propio porque ya le estoy dando un nombre propio a esa mascota o a ese animal. Entonces son los dos primeros. Tenemos también los sustantivos concretos y abstractos. Los sustantivos concretos, ¿cuáles son? Son los sustantivos que nombran seres u objetos reales que podemos ver, oír, tocar y oler. Es decir, un árbol yo lo puedo ver, yo lo puedo tocar, yo lo puedo oler. Lo mismo un mosquito, yo lo puedo ver, yo lo puedo también tocar en ocasiones. Es algo que es concreto, que lo puedo ver, al mosquito yo lo puedo oír como suena a veces, ¿cierto? Y los sustantivos abstractos son los sustantivos que nombran ideas, sentimientos y cualidades, es decir, que yo no los puedo ver y no los puedo tocar. Ejemplos de sustantivos abstractos, cuando yo digo bondad, sufrimiento, amor, felicidad, alegría, valentía, todos esos yo no los puedo ver, ni los puedo tocar, ¿cierto? Ni los puedo oír. Entonces, los sustantivos concretos son los que puedo ver, oír, tocar, oler, y los abstractos son los que no, y que nombran es como cualidades y sentimientos. Seguimos entonces con los sustantivos individuales y colectivos. Entonces los sustantivos individuales nombran en singular, que es singular, que yo hablo de una sola persona, a una sola persona, a un solo animal o una cosa, por decir, cuando yo digo soldado, letra, pez, plato, casa, ¿cierto? Y hay unos sustantivos colectivos, que es cuando nombra también en singular, no en plural, sino en singular, a un conjunto, puede ser de personas, animales o cosas. Es decir, yo digo ejército. Si acá en el sustantivo individual yo digo soldado, en el colectivo yo no voy a decir soldados, voy a decir ejército. El ejército es un grupo de soldados. Cuando yo digo letra, es un sustantivo individual, pero si yo digo alfabeto, es un sustantivo colectivo. Yo no digo letras, sino alfabeto, que es ese sustantivo colectivo que el que contiene varias letras. Cuando yo digo pez, es un sustantivo individual. Yo, para que sea un sustantivo colectivo, no voy a decir peces, sino cardumen, que quiere decir que es un conjunto de peces. Y entonces acá les dejo un link acá para que ustedes entren y complementen este. Ay, no, aquí no es, perdón, se me fue muy abajo. Este link para que ustedes entren y complementen un poquito el tema de los sustantivos. Ahora pasamos a los artículos. Y dice, normalmente los sustantivos no aparecen solos. Ya vamos a ver qué es un sustantivo, sino que suele llevar adelante otras palabras. Por ejemplo, no decimos solamente helado, sino el helado. No decir o un helado o los helados, etc. Las palabras el, un se utilizan para determinar al sustantivo. Entonces, miren que estos que están en negritas son algunos de los artículos que usamos para acompañar a los sustantivos. Estas palabras que van delante de los sustantivos se llaman artículo. El artículo sirve para anunciar la presencia de un sustantivo. Y hay dos clases de artículos, los determinados y los indeterminados. Entonces, los artículos determinados acompañan a sustantivos que nombran personas, animales o cosas conocidas. Entonces, los determinados nombran cosas conocidas. Por ejemplo, el carnicero. Cuando yo digo el carnicero, yo ya sé que si le estoy diciendo a una persona el carnicero es porque ya lo conozco, puede ser el de la esquina, ¿cierto? Si yo digo las amigas, yo conozco las amigas, ¿cierto? La cama, el avión, los perros, el lapicero, etc. Los artículos indeterminados, por el contrario, son artículos que acompañan al sustantivo, nombran personas, animales o cosas no conocidas. Entonces, cuando yo digo un carnicero, si yo digo al carnicero, yo sé qué carnicero es, pero si yo digo un carnicero, puede ser un carnicero cualquiera. Si yo digo la amiga o las amigas,
yo sé cuáles son las amigas, pero si yo digo unas amigas pueden ser cualquiera. Y así sucesivamente con lo otro. Entonces veámoslo acá un poco más claro. Acá el ejemplo. Pásame el lapicero que está en la mesa. Si yo digo él, es un artículo determinado porque le estoy diciendo cuál lapicero me debe pasar y lo conozco. Pero si decimos pásame un lapicero, un es un artículo indeterminado porque no estoy diciendo cuál lapicero me debe pasar. Puede ser cualquier lapicero, es decir, no lo conozco. Y acá entonces también les dejo, un link para que complementen el tema. Y la otra categoría son los verbos, que son las palabras que expresan acciones. Dentro de una oración, el verbo indica la acción realizada por el sujeto o el sustantivo. En un texto oral o escrito, los verbos pueden aparecer de tres maneras: verbos conjugados, verbos en infinitivo y verbos en participio. Entonces también los vamos a ver todos tres. ¿Cuándo son los verbos conjugados? Son aquellos en los que el verbo indica la persona que realiza la acción, el tiempo y el número. Entonces, si yo digo dice, que es el verbo, él ya está conjugado, porque si no diría decir. Entonces este verbo está conjugado y de una vez me está diciendo que si dice ese verbo lo está diciendo él o ella, y que es en tiempo presente y que es singular. Si yo digo dije, ¿cierto? Dije, entonces de una vez ese verbo me está diciendo que quien lo está diciendo soy yo, porque estoy diciendo dije, que el tiempo es en pasado y que el número es singular. Pero si el verbo es dirán, de una vez ya me está diciendo que son ellos o ustedes, que es en futuro y que es en plural. Espero pues quede muy claro. Así serían entonces los verbos conjugados. Ahora vamos a ver cuáles son los verbos en infinitivo. Son aquellos en los que el verbo termina en ar, ir. Estos verbos no indican ni la persona que realiza la acción, ni el tiempo, ni el número. Entonces, bailar, caminar, comer, correr, dormir, vivir, terminan en ar, ir. Esos son los verbos en infinitivo. Y los verbos en participio son aquellos en los que el verbo termina en ado o en ido. Tampoco señalan ni número ni persona. Entonces, algunos ejemplos son bailado. Si primero era bailar en infinitivo, entonces ya en participio es bailado. En infinitivo es caminar, entonces en participio es caminado. En infinitivo es comer, entonces en participio es comido, y así sucesivamente. Todos estos verbos tienen personas gramaticales y tiempos simples. Los verbos presentan 6 formas correspondientes a 3 personas gramaticales del singular y del plural. Miremos la tabla para que lo entiendan mejor. Entonces, la primera persona es yo en singular y en plural es nosotros. ¿Listo? La segunda persona de los verbos es tú o usted y en plural es ustedes. Y la tercera persona del singular es él o ella y en plural es ellos o ellas. Acá vemos entonces un ejemplo de cómo cambia el verbo leer al conjugarlo con cada persona. Entonces yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, ustedes leen y ellos leen. Bueno, los tiempos simples del verbo son 3. Entonces sabemos que los verbos se pueden conjugar en presente, pasado o el pasado es también llamado pretérito y futuro. Entonces se pueden conjugar en presente, pasado y futuro. Entonces acá vemos ejemplos de los 3. Presente, acciones que ocurren ahora. Viviana camina, yo hablo, ellos cantan. Pasado o pretérito, acciones que ya ocurrieron. Viviana caminó, yo hablé, ellos cantaron. Y en futuro, acciones que van a ocurrir. Viviana caminará, yo hablaré, ellos cantarán. También les dejo un video para que se apoyen.
Ya luego de haber esto van a empezar a realizar las actividades y recuerden que si tienen alguna inquietud me pueden preguntar. Entonces el primer punto dice, escribe 5 oraciones con sustantivos propios y 5 oraciones con sustantivos comunes. Acá van a escribir las oraciones con sustantivos propios y acá con comunes. Luego, en el punto 2 dice, observa cada uno de los sustantivos que aparecen en el cuadro y resuélvelo con base en el ejemplo. Marca con una X en el lugar donde corresponda para establecer las clases de cada sustantivo. Entonces, Andrés, miremos la primera parte, ¿es común o propio? Es propio porque es un nombre de persona, un nombre propio. Andrés, ¿es concreto o abstracto? Es concreto porque yo lo puedo tocar o lo puedo ver. ¿Y es individual o es colectivo? Es individual porque estamos hablando de una sola persona. Y esto mismo vamos a analizar con cada una de estas palabras. El punto 3 dice, une con flecha los sustantivos individuales con sus respectivos sustantivos colectivos. De eso se pueden apoyar si de pronto no tienen mucho conocimiento de internet. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el sustantivo colectivo de abeja? ¿Será banco? ¿Será bosque? ¿Será piara? ¿Será ejército? ¿Enjambre? ¿Jauría? ¿Bandada? ¿Rebaño? ¿Manada? Tienen que ver muy bien cuál es el sustantivo colectivo de cada uno de estos. Bueno, en el punto 4 dice colorea los sustantivos concretos con azul y los sustantivos abstractos con verde. Entonces, estas nubecitas que hay acá ya saben que van a colorear los sustantivos, como dice acá, concretos con azul y los abstractos con verde. En el quinto punto dice, subraya los artículos que aparecen en estos grupos de palabras. Simplemente van a subrayar los artículos, no todas las palabras. 6. A cada uno de los siguientes artículos escríbele si es determinado o indeterminado. Sigue el ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, yo les puse la, que es un artículo determinado, acá le puse. Entonces ya ustedes van a mirar esos y van a decir qué clase de artículo es, si es determinado o indeterminado. En el punto 7 dice, completa las oraciones con su respectivo artículo. Entonces acá hay unas oraciones y acá hay unos artículos y con esos van a completar. ¿Listo? En el punto 8 dice, rellena los espacios con uno de los artículos del recuadro. Es muy similar al punto anterior. Entonces van a mirar de esos artículos cuáles van acá, que concuerden con la frase. El 9 dice, escribo el infinitivo y el participio de los siguientes verbos. Y hay un ejemplo. Entonces, baila. En infinitivo es bailar y en participio es bailado. Y así mismo van a hacer con los otros verbos. El 10 dice, conjuga los verbos del paréntesis en presente. Entonces dice, yo manzanas y el verbo es comer. Yo comer manzanas, no, lo van a conjugar en presente, por decir, yo como manzanas. Y así mismo van a hacer con el resto. Aquí dice, completa el texto con los verbos presentes en la flor. Entonces, acá en la flor hay unos verbos y acá están contando como una historia. Ustedes van a completar la historia con los verbos que hay acá. No pueden repetir y tienen que concordar de acuerdo a lo que se está diciendo. En el punto 12 dice, escribe el pasado, presente y futuro de los siguientes verbos. Sigue el ejemplo. Entonces, mover es el verbo en infinitivo. En pasado, movió. En presente, mueve. En futuro, moverá. Y eso mismo van a hacer con los otros verbos. Por último, el punto 13 dice, realizar una cartelera en una hoja de blog en la cual debes escribir 5 acciones, verbos,
que realizas en medio de la pandemia para protegerte y evitar contagiarte del coronavirus. Realiza los dibujos o toma fotos donde se vea realizando las acciones que mencionaste. Entonces la hoja de blog con la cartelera la deben anexar al trabajo. Ya entonces esa sería la actividad. Recuerden que deben hacer la descripción de la práctica, mencionar las dificultades, las fortalezas y muy importante que llenen la autoevaluación y la nota que le dan de acompañamiento al padre de familia o al hermano, al tío, al primo que les ayudó a realizar la guía o que los apoyó. Recuerden realizar las actividades muy a conciencia y espero pues que les vaya muy bien en esta guía y cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo. Feliz resto de día.